Así que les animo a que usted puede ser parte de este proyecto evangelístico. Ahora, usted dirá, ¿y eso, pastor, cómo se come? Pareciera que la evangelización en su vida no tiene prioridad. En ese preciso dilema es que estoy como pastor, de la dificultad que tengo frente a lo que fue la estadística. 80% de la iglesia no tiene prioridad de evangelizar. ¿En qué estamos? Si es el objetivo de una iglesia. El 70% de la iglesia no trae invitados. El 80% de la iglesia no gana uno para Cristo. No predica la palabra. Entonces, frente a eso, hay algo que quiero dejarles. Cuando uno viene por economía, uno dice, Señor, yo vengo no por eso, sino porque no tengo para pagar, no tengo para comprar mi casa. Dios observa desde su omnisciencia, su omnipotencia, el corazón de aquel que está alineado con su plan, que es la evangelización. Y si yo no estoy alineado o en coherencia con lo que Dios quiere, ¿cómo me va a dar economía? Si lo que a Dios le interesa es la salvación del mundo. Y si usted no le interesa, si no quieres hacer lo que está en tu corazón, entonces, ¿cómo voy a pedirle a un Dios que me bendiga cuando yo no estoy interesado en sus planes? Entonces necesitamos ser coherentes. Si yo quiero que Dios, el Dios de la Biblia, me bendiga, yo debo de estar alineado con su propósito en este tiempo, que es la salvación del mundo entero. En ese caso, Dios no nos va a pedir la salvación de Dubái, y no nos va a pedir la salvación digamos, de Asia. No, a nosotros nos toca aquí el Villanidia. Ayúdeme en otro barrio. Nos toca el Villa Adriana. Nos toca esta ciudad. Y si podemos con esta ciudad, vamos con otras. Y yo creo que podemos en el nombre del Señor. Alineémonos con la voluntad del Señor. Amén. Dios lo ha salvado a usted para salvar a otro para Cristo. Frente a esto, necesitamos dejar claro esto, de que el Señor necesita restaurar nuestra adoración, nuestra comunión con Él para podernos usar. Cuando miro las escrituras, yo veo algo muy importante que quiero dejarles en el corazón. ¿Cómo restaurar mi adoración? ¿Cómo, pastor, restaurar mi vida íntima con Dios? ¿Cómo lo puedo lograr? Y para esto necesitamos hacer unas resoluciones en cuanto a la adoración. Cuando uno mira el pasado de uno mira cómo ha sido la adoración de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y le decía a la iglesia al comienzo que mi mamá era una mujer que era de fe a la mata de sábila. Y la mata de sábila, cuando se achila, cuando se apaga, cuando se muere, uno dice, uy, me va a ir mal, este año va a estar pesada la cosa. Y un día casi que pongo una mata de sábila ya entrando a la puerta, pero dije, no queda como mal. Mi mamá le gustaba eso, le gustaba mucho los ¿cómo les dije? Los menjurjes, ¿cómo llama eso? Los riegos. Era de fe al palo de escoba. Cuando no le caía bien a alguien, ponía un palo de escoba atrás de la puerta para que se fuera rápido. Barría de para adentro para que los clientes llegaran. Hay unos hermanos que todavía lo hacen. Y todo eso, una adoración como la de la mujer samaritana. ¿Se acuerda? La mujer samaritana, que el Señor le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ya que usted es profeta y me dijo que tengo 5 maridos y el que tengo no es el mío, dígame si está bien o está mal lo que nuestros padres han hecho. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben.
Y algo que les he dejado ahí en el corazón a ustedes, que cómo así 730 años adorando algo falso. Entonces, una de las cosas que necesitamos nosotros restaurar es nuestra adoración. La alabanza a Dios, una adoración correcta. El Señor es muy celoso en cuanto a lo que tiene que ver con la adoración, y quiero que miren esto, el celo que se tiene por un adorador y lo que es la adoración, cómo se necesita tener mucha reverencia, mucho respeto por la casa de Dios, y en ese caso es usted. Amén. Y eso repercute también en nuestro templo, pero usted es templo del Espíritu Santo. Y necesitamos saber qué estamos haciendo con nuestro templo. Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 21, 12. El celo del Señor por su casa. El celo del Señor. Y dice, y entró Jesús en el templo de ¿quién? ¿Qué era el templo? La presencia de Dios en ese tiempo donde se movía Dios. Hoy se mueve en ti. Dije que hoy Dios se mueve en usted, se mueve en usted. El Espíritu Santo vive en usted. Y usted debe de aprender a respetar al Espíritu Santo. Y aquí en este caso dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera. ¿A quién echó fuera? A todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué eran estos? ¿Qué era lo que hacían estos desventurados? Haga de cuenta que usted llegaba de lejos con su sacrificio, con su oveja, con su animalito para presentárselo al sacerdote para que le hiciera el sacrificio. Usted hacía las 1001 batallas para lograr llegar a adorar a Dios. ¿Qué hacían estos desventurados que estaban allí en el templo, en el lugar de los gentiles? Era en el lugar donde los gentiles podían estar para adorar. Lo ocuparon los cambistas. Los cambistas son esos que cogen el dólar, los pesos y bueno, los que hacen los intercambios de valores. ¿Los qué? Los que hacen esas conversiones. Pero tumbaban al que llegaba con su platica para porque no aceptaban hacer ningún negocio sino con la plata del templo. Eso lo habían hecho los sacerdotes y los que estaban allí encargados del templo, volvieron eso un negocio. Entonces cuando llegaban ellos los esperaban, les robaban en el intercambio, y cuando iban a llevar la oveja no servía porque era de las que ellos tenían ahí. Se volvió una cueva de qué dijo qué fue lo que dijo el expresidente, el que iba a ser presidente. ¿Han hecho qué? Vándalos, ¿cómo es que decía él? No, él tenía una frase, a ver, ¿cuál era? Pícaros, bueno, se me olvidó. ¿Cómo? No, él decía delincuentes. Delincuentes hay. Entonces el Señor, cuando mira toda esa corrupción, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el Señor? Echa fuera a toda esa gente. Los echa fuera, óigame bien. ¿Cómo los echaría fuera? Lo que yo me pregunto es, ¿cómo los echó fuera Jesús? Él no les dijo, por favor, si es tan amable, si se sale. Los echó a empujones. Cogió un látigo y les dio y les tumbó eso y para afuera, y los sacó a patadas, los sacó a empujones. Yo no sé si me estoy haciendo entender que el Señor, hay un celo por la casa de donde se adora, que hay un punto, hay un momento donde usted no puede ser pasivo. Jesús no fue pasivo. Él nunca fue pasivo. Él se movió y estuvo en contra de toda esta gente. Volcó las mesas, las sillas en donde vendían palomas, y fuera 13, verso 13. Y les dijo, escrito está. A ver, el tono de voz ahí, ¿cuál sería?
A ver, el tono, ayúdenme al tono. Uno, dos, tres. Escrito está mi casa, casa de oración será. Amén. A ver, el tono. Uno, dos, tres. Escrito está mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Oh, y delincuentes, corruptos, ladrones. Y luego lo invitaron a comer sancocho todos los cambistas. Amén. Quedó de amigo de todos. Entonces, hay un momento en cuando usted quiere hacer resoluciones en su adoración que va a perder amigos. Ahí sí no dijeron amén, ¿no? Eso, así es. Cuando usted le dice, no voy a bailar, el viernes me voy para vigilia. Mami, prenda la radio, apáguela. Bueno, eso que. Porque me voy para el ayuno. Entonces, miramos eso, ¿no? El celo que se tiene que tener por la casa de Dios. Quiero centrarme en eso. Y Nehemías, cuando reconstruye en el capítulo 1 de Nehemías, reconstruye las murallas. Ora, un hombre sensible, un hombre muy espiritual. Y es un hombre que del capítulo 1 al capítulo 9 ya tiene reconstruido las murallas en 52 días. Planea, organiza. Yo tengo una lista aquí de lo que era Nehemías. Era un hombre sensible, luchador, comprometido, cumplidor, organizado, sistemático, consagrado, estratégico, piadoso y reformador. Eso era Nehemías. Y él, en lo que fue en 8 años, hace una transformación en Jerusalén y vuelve de nuevo a Susa, vuelve de nuevo a lo que tiene que ver de donde él llegó. Cuando leen uno el libro de Nehemías, lo tienen uno que meter 450 años antes de Cristo, donde regresan del exilio y tienen que, cuando él se da cuenta de que las murallas del pueblo, las ventanas, las puertas, todo está caído, llora, es muy sensible a lo que está ocurriendo, pero él dice, aquí no me voy a quedar, hay que hacer algo. Cuando menos se da cuenta, el que tiene que ir a restaurar a Jerusalén es él. Y hace esas reformas, levanta los muros, vuelve a Susa después de semejante trabajo tan maravilloso, vuelve a Susa, pero después regresa. Estamos hablando de 1600 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Susa, capital del reino Persia, y luego regresa. En el segundo viaje regresa y dice, no, pues por lo menos este pueblo está muy agradecido, deben estar metiditos dándole gracias a Dios por todo lo que están haciendo. Pero cuando se da cuenta, cuando él regresa, hace una inspección, hace una investigación y ve que el pueblo de nuevo está, hay unas cosas tremendas. O sea que ni siquiera 70 años de cautiverio los cambió en su alabanza, en su adoración, en su consagración, y siguen pecando. Entonces viene a hacer él viene a hacer unas resoluciones en la adoración del pueblo. Y yo quiero que a través de este pasaje que vamos a leer, nos podamos ver 4 resoluciones en las que todo creyente debe de moverse para restaurar su adoración. Amén. ¿Cuántos reconocen que tienen que hacer resoluciones en la adoración? En la adoración. Le cuesta adorar, cantar, separar el tiempo para la vigilia, separar el tiempo para el ayuno, les cuesta anotarse en las escuelas, les cuesta ir a los encuentros juveniles, los encuentros de mujeres, y uno batalla para restaurar esa parte de la adoración en ustedes, hermanos. Y usted tiene que restaurar la adoración en sus hijos, en su generación venidera, para que no resulten adorando lo que no tienen que adorar. Usted se imagina hijos perdidos, completamente perdidos, adorando por allá muñecos, estatuas. Una mujer, una vez que estaba en Villavicencio trabajando de taxista hace como unos 30 años, de taxista ahí, y se me subió una señora, y cuando subió con
con su estatua, pum, le tumbó la cabeza entró mal, pum, le tumbó la cabeza. Ay, esa señora casi se desbarataba, claro. Le quitó la cabeza al muñeco. Le dije, ¿se da cuenta su merced que eso es un muñeco y no sirve? Que me metí en un problema por haberle dicho eso. Y se bajó toda bravísima y a pegarle la cabeza al muñeco o a pedir garantía ya. Pero lo que yo quiero dejarles eso, ¿cuántos de nosotros venimos de una ascendencia donde nos han enseñado cosas que no son bíblicas en la adoración? Un día el hermano Pachito no está aquí, pero me decía, voy para no sé qué ciudades donde echan la moneda de para atrás, no sé cuál es esa, donde echan la moneda y cae ahí como en una fuente, fuente, sí. Y cuando la moneda cae ahí, hermano, el asunto es que lo que usted pida recibe. Y mentiras, hay otros que están así, apenas usted se vaya y le sacan lo que está ahí. Y todo uno es triste que alguien suba a Monserrate de rodillas, ¿no? ¿Cuánta gente sube a Monserrate de rodillas? O el que se crucifica y luego va y se mete 3 cervezas. Y así muchos equivocados. Y yo quiero que ustedes me apoyen porque a partir de octubre vamos a adelantar la Navidad. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Y uno dice, este hombre, ¿de dónde sale, hermano? Uy, Jesucristo. Y está, ahora no es que me vayan a decir, uy, el pastor va a adelantar la Navidad. Estoy diciendo que alguien por ahí dijo eso, hermano. Y un montonón de gente le está creyendo. Todo un país está metido en eso. Necesitamos establecer una adoración correcta en nuestro corazón de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a mirar resoluciones, 4 resoluciones que hay que tomar frente a este punto. Y quiero que abran ahí el libro de Nehemías capítulo 13. El pastor Oscar va a leerlo todo. Luego vamos a leer, ya leí lo que fue Mateo 12, ¿no? ¿Cómo hizo la resolución el Señor Jesús en el templo? Les pregunto, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les pareció? Cuando Jesús entra al templo y dice, esta gente ha hecho de mi casa. ¿Y qué sentimiento hay ahí? A ver, ayúdenme. ¿Qué sentimiento hay en el texto del capítulo 21, versículo 1 en adelante? ¿Qué es lo que hay ahí? Rabia, ira. Pero ojo, lo que les estoy diciendo, es un momento en que usted le vale el celo, le vale ese enojo cuando se está tocando la adoración. Y yo quiero que lo vean a través del pasaje que está en Nehemías capítulo 13 y lo pongamos en práctica. Que el Señor no fue pasivo cuando se le tocó el tema de la adoración. No fue pasivo. Y hay algo en que usted tiene que decir, esto ya no, hasta aquí. Y vamos a leerlo. Pastor Oscar, capítulo 13 de Nehemías, vamos a leerlo. Y luego el hermano Edward va a leer Esdras capítulo 10. Amén. Bueno, Pastor Oscar, ayúdenos. Nueva traducción viviente. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaba el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros.
y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé de Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondía, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo comenzó a llevar sus diezmos de grano y de vino y de todo aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y Pedaías y uno de los levitas. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur, nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer contribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y de tus servicios. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían graneros y los cargaban sobre burros, traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que los confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde y que no se abriera hasta terminar el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudieran entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de pueblos, diversos productos, acamparon fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. Pero yo les hablé duramente diciendo: ¿qué pretenden? Acampando aquí afuera alrededor de la muralla. Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que se aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban en idioma de Asdod y de algún otro pueblo y no podrían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que los confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que hizo Salomón, rey de Israel, al pecar? Exclamé. No había rey en ninguna nación que pudiera compararse con él,
Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tarea a todos los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios. Resoluciones. Les hago así en lo que observaron. ¿Qué sentimiento hay en este texto? A todos los que están en casa aquí, ustedes. Enojo, celo por la casa de Dios. Es algo que quiero que hoy se quede en nuestros corazones. Si usted quiere restaurar la adoración en su corazón, debe de restaurar el celo, el respeto, la reverencia por el Espíritu Santo que hoy habita en usted. Muchos de nosotros no hemos podido restaurar esta área porque no hemos entendido que en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nehemías observa, Nehemías llega y encuentra y dice: algo está pasando aquí, algo. Y hace estas 4 resoluciones. Quiero que miren la primera. ¿Cuál es la primera? Encuentra emparentado, versículo 28, dice: uno de los hijos de Jodiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de ¿quién? Sanbalat, el eronita, por cual le dije: si quiere váyase o si no quédese. ¿Qué le dijo? Ahora déjelo ahí. ¿Quién era Eliasib, el sumo sacerdote? El encargado. Mientras Nehemías fue y volvió, le dijo: usted se encarga de lo que es el culto. Cuando regresó, se había emparentado con Sanbalat. ¿Quién era Sanbalat? El hijo del diablo, lo tenía ahí en la casa. Había sacado, escúcheme bien, todo lo que tenía que ver lo del alfolí, todo lo que tenía que ver con el sustento del sacerdocio. Había usado ese cuarto, en lugar de dejarlo para lo que era el propósito, metió los muebles y metió la cama y metió todos los enseres del hijo de Sanbalat, y casado con, no me están comprendiendo, le estoy diciendo como si mi hija Dayana se casara con uno de los peores tipos de aquí del pueblo. Y entonces usted dice, entonces yo les voy a decir: hermanos, hay un culto de parejas, espero que estén ahí porque quiero ministrar a las familias. ¿Qué va usted a ministrar, pastor, si no puede ni con su casa? Más o menos estaba pasando que el mismo sacerdote se había emparentado con lo peor y lo había traído ¿a dónde? A la casa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Nehemías? Observa ese problema y dice: aquí hay algo raro en el templo. Versículo 2. Dice: porque ellos se habían negado. Capítulo 13, sí. Nehemías 13, ¿sí estoy ahí? Verso 3, deme el 3, 4. Eso. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido asignado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había diseñado un gran depósito, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías, el enemigo número 1 de la obra de Dios, emparentado con el mismo diablo.
Ah, y era diseñado para el sustento de los sacerdotes. Mientras esto estaba ocurriendo, ¿qué estaba pasando con los sacerdotes? Echando asadón, pica y pala, porque no tenían sustento. Era un atentado contra la palabra. No sé si usted y yo a veces no comprendemos, pero esto pasa. Estamos con un culto el domingo a las 10 o estamos con una escuela que se da los jueves y llega alguien y nos saca o nos mueve o nos hace un intercambio o nos hace un negocio y dejamos la palabra y no nos damos cuenta que es un atentado contra el plan de Dios que tiene con su vida. Y de una manera tan fácil negociamos los cultos, negociamos las escuelas, negociamos nuestro devocional con el mismo diablo, hermano. Y por eso encontramos hermanos que están fríos, hermanos que han dejado de estar fervorosos. Impresionante que ahorita en pandemia hay muchísimos cristianos que dejaron de asistir a las iglesias. Mucho creyente dejó de congregarse. Y uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Y encontramos que hacen negocios fácilmente con Tobías. Se emparentan con el mundo, con todas las cosas del mundo y dejamos la palabra. Negociamos la palabra. No es que tengo, no es que no puedo, no es que tengo que hacer. Ahora me inscribí en este grupo de no sé qué, de atletismo, de fútbol, de ciclismo y negocian el culto, negocian la palabra. Sí, Señor. Dice la palabra aquí en el versículo 6. Ayúdenme por favor, que ahí vamos a mirar la primera resolución. Él estaba lejos, a 1600 kilómetros. Ya había reconstruido los muros, ya todo estaba ordenado. Pero cuando regresa había algo que no estaba organizado, era el culto. La adoración del pueblo estaba mal. Entonces por eso yo quiero que hoy a través de esta palabra podamos hacer reformas en cuanto a nuestra adoración. Y cómo levantar, hermanos, mi adoración que ha sido atacada por el diablo y hoy me tiene frío, me tiene sin deseo de Dios, sin deseo de la palabra. Hay que tomar medidas como las hizo el Señor y como las hizo Nehemías y como las hizo Esdras. Son medidas radicales. Jesús no tomó una medida mediocre frente a esos hombres que estaban dañando la adoración del templo. Cogió el látigo y los sacó a volar y los echó. Y yo quiero que vean este punto aquí en la traducción. Deme la Valera. Nehemías pide permiso. Dijo: yo quiero, rey, que me dé permiso. Quiero volver a mirar cómo está el pueblo. Usted sabe que la otra vez fui, reconstruí los muros, las ventanas, las puertas, todo eso se arregló, pero quiero ir a supervisar para ver cómo va el asunto. Versículo 7. Para volver a Jerusalén volvió, ¿no? Y entonces supe. ¿Qué supo? Supe del mal que había hecho Eliasid. ¿Eliasid quién era? El sumo sacerdote. ¿Cuál era el mal? Haber dejado que su hija se casara con una ternura. Por consideración a Tobías, haciendo para él y hizo para él, no sé cómo mete a Tobías al templo. No. Impresionante. En los atrios de la casa de Dios, si era el que lo criticaba, murmuraba y hacía de todo. Verso 8. Eso, ¿qué dice Nehemías? ¿Qué dice de Dios? Me dolió. Como cuando, a ver, no sé si me hago entender. Es como cuando usted dice, como usted es un buen creyente y usted hay un culto especial y dice, no, y mi novia. ¿Y qué le pasó a su novia? No era que se fue por allá. Y es que ¿para qué le cuento? Pero cuente no, se fue a bailar, fue a una fiesta.
Dice, pero ¿cómo? No, estoy herido, hermano. Yo la quiero, pero es que esa china quiere mundo, quiere cosas por allá y yo la quiero. Y está en ese punto. Pero él está muy dolido porque lo dejó, se le fue a otras cosas. Nehemías está muy piedro. Es porque, ¿cómo es que en el templo donde se adora a Dios dejen meter a semejante talla de tipo que durante la construcción de las murallas lo criticó, lo quería matar, le quería hacer daño? Nana, ¿qué hace usted y qué debemos hacer cuando alguien se nos mete al corazón y que nos está dañando la alabanza, y que usted era un hombre de adoración, pero desde que entró ese negocio, hizo algo, una venta de algo, hizo un negocio? No sé cuántos de nosotros no nos damos cuenta y hacemos negocio con el diablo y dejamos de venir a adorar, a cantar y a alabar a Dios. Usted era un hombre de culto, era un hombre que no fallaba los cultos, y ahora viene por allá cada mes, cada 2 meses. Dejó meter a alguien al templo. Dejó meter a Tobías, dejó meter al mismo diablo. ¿Qué hay que hacer? Mire lo que hizo Nehemías, me dolió en gran manera. Y entonces tomé los muebles de Tobías y los puse ahí afuerita. Y los coloqué ahí con cuidadito, no ahí se les dañe Y cogí el televisor de Tobías y lo puse a un ladito ahí. ¿Qué hizo? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Qué hizo? Nehemías no andaba solo. Nehemías era un hombre pudiente, era un hombre muy importante y traía siempre escolta. Por lo menos tenía unos gladiadores al lado. Yo me imagino que se levantó los más grandes. Usted que son grandecitos, caminen, necesito levantar unos mueblecitos. Camine, vamos allí, camine. Cuando llegue, quiero que cuando lleguemos allá coja todo eso y me hacen el favor y me sacan a patadas todo eso. Cuando llegaron, papá, cogieron todo lo de Tobías y para afuera. Limpieza total. Limpieza. Fuera de la cámara. Verso 9. Y dije, ¿qué dijo? Ayúdenme a leer. Que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Deme la traducción viviente y verá qué dice ahí. Vean lo que dice la traducción viviente en el verso 9. Dice, versículo, dice, luego exigí que ¿qué? Que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios. Deme la que dice desinfectó. No sé si es la traducción actual. Dice, y mandé que ¿qué? La traducción actual, la actual. Dice, la actual. Dice, y mandé que purificaran. No, no es esa. Hay una que dice, y mandé desinfectar. Le echó canquila a Tobías. Le echó, dime, ¿cómo es que dicen por ahí? Le echó ray. Sale espíritu de Tobías. Y lo sacó a volar. Era algo muy grave. Y es lo que yo quiero que mire. ¿Qué se le metió a usted al corazón? Que hay que echarle ray, que le está dañando su adoración. Y no hay que decir, por favor, diablo, se va. Si es tan amable, se va. No, hay que echarlo. Hay que sacarlo. Echarlo fuera. No sé si me hago entender. Hay que tomar determinaciones radicales con todo aquello que se le haya metido al corazón, que le ha dañado la adoración. ¿Qué se nos metió hoy? La tecnología. Hablaba lo que ahorita hablaba con nuestros hijos, se la pasan 2, 3, 4, 5 horas metidas en el cuarto con un celular. Hay que tomar una decisión, hay que echarle raya a eso. Que ya no pueden cantar, ya no pueden servir. Hay una toxicidad ahí con el celular, hasta nosotros. Digan amén, levanten la mano los que la pasan horas en ese celular. Mira. ¿Cuántos necesitamos sacar
a Tobías del corazón. ¿Y cómo se saca? Arrojándolo, echándolo fuera. ¿Qué hizo Jesús? Ayúdenme. ¿Qué hizo Jesús? Por favor, cambistas, cuando yo digan 3 se van. Se van. No se iban a ir a la buena. No se iban a ir a la buena. Ahora, yo quiero que no me vayan a tildar aquí el pastor es machista, el pastor es duro. No, venga. Todo esto no se puede hacer sin amor. Y a mí no me vengan a decir que Jesús no lloraba por ellos. Y dice que tenía compasión por ellos. Ahora, no me digan a mí que Nehemías no era compasivo, porque Nehemías lloró por ese pueblo, pero a la hora de tener celo se amarró los pantalones. Lo peor que puede haber es una mujer que diga, o un pastor o un papá que diga, yo los amo, y es alcahueto. Así que Nehemías los amaba, pero los disciplinaba. O sea, si se da disciplina sin amor, eso es rebeldía. Se vuelve rebelde el cliente. Pero si usted es solo amor sin disciplina, se le vuelve un vago su hijo. Entonces aquí miramos el corazón de Dios, que es un corazón que nos ama, pero que nos disciplina. Y Dios al hijo que ama, lo castiga, lo corrige. Entonces es un momento que si se nos metió algo, se nos metió un Tobías, hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Versículo 10. También supe otra cosita. A ver, la segunda resolución. La primera tiene que ver con santidad, con limpieza, con pureza. Dije santidad, limpieza, pureza. ¿Qué está dañando? Que se me metió. Ojo, ¿a dónde se metió Tobías? Al templo. ¿Y cuál es el templo? Hoy, ¿cuál es el templo? Este es el templo de Dios. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son el templo de Dios? ¿En dónde se quiere meter Tobías? A tu alma, al centro del corazón. Versículo 10. También supe otra cosita. Segunda resolución. Ayúdenme ahí. Supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones, y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido cada uno a su tierra. Pues si tienen a Tobías metido ahí, pues no hay ofrendas. ¿Qué le tocó a los sacerdotes? Yo no voy a dejar morir a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo. Nos vamos a camellar. Nos fuimos a camellar. Y cuando llega Nehemías, mira el templo, pero algo está pasando aquí. Nehemías se puso la gafas así. ¿Qué hace aquí Tobías? ¿Qué hace aquí Tobías? Y luego de todo eso, pero metido en el lugar de los diezmos, no puede ser. Y siguió caminando. Cuando claro, miró al pastor Oscar volteando allá, echando hacha. Y le dice, hey Oscar, ¿cómo va? ¿Qué pasó que el piano? Y dice, no, pastor, no, Nehemías no, gobernador, eso no hay ni para comer. Y la flaca esa, aunque es flaca, pero come mucho. ¿Y qué de Hannah? Cuando pide, pide. ¿Cuántos tienen hijos que cuando piden? Y a voltearse dijo. Pero claro, Nehemías dijo, ¿usted qué hace ahí? Aquí boleando hacha y pica. Porque nada de diezmos. Dije, espéreme tantico. Ya vengo. Aquí le vamos a hablar a los que se roban los diezmos. Ahí sí no se ríen, ¿no? Entonces reprendí. Miren lo que hizo Nehemías. Reprendí autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Yo bendigo a todos los que aman este lugar también. Vamos a hacer este lugar cada día más bonito para usted y para sus hijos, que lo aman, les gusta lo mejor. Aire acondicionado deberíamos tener. Algún hermano diga, yo pongo el aire, es para la casa de Dios. A veces se mueren y dejan todo en el banco. Bueno,
Entonces reprendía a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reunía a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Usted se me queda aquí y adora. Tome el piano y cante, hermano. Espéreme tantico. Versículo. Y todo Judá trajo los, ayúdeme, ¿qué trajo a los almacenes? El diezmo del trigo, del vino y de... Trajeron el diezmo. Pero ¿por qué trajeron el diezmo? Dígame, ¿por qué trajeron el diezmo? Buenas. El de la ferretería, sí, señor. ¿Qué pasa? Que usted no ha entregado el diezmo, ladrón. El domingo lo espero en el culto con el diezmo. Y cogió a todos. Y ahí trajeron. Puso en orden. Ustedes sostienen y ustedes traen el culto para los que le sostienen. El diezmo es sostenimiento de la obra de Dios. Hoy nos toca a nosotros y mañana a nuestros hijos. Digan amén. Así es. Esto es orden. ¿Qué estaba? Vuelvo y le digo, ¿qué significa el diezmo? ¿A quién estaba atacando el diablo cuando puso a los sacerdotes a echar hacha? No los oigo. ¿A quién estaba atacando? Era un atentado contra la, dígalo, contra la palabra. Contra la palabra. Porque no hay sustento, no hay palabra. ¿Ve? Entonces era algo serio, era algo bien delicado, era la palabra. Y le dio fuerte, claro, al meter a Tobías al lugar de los diezmos, pues se quedaron todos los sacerdotes sin la ración, sin el sustento. Así que ellos se fueron a trabajar y se acabó el culto. Se acabó el culto. ¿Dónde está la bendición? Cuando usted trae el diezmo, nosotros le damos palabra y Dios comienza a bendecirlo para que nunca falte. Y ahí está la bendición del Señor. Ese es el ciclo. El diezmo es el sustento. Les digo la verdad, vivo de sus diezmos. Pero yo tengo que responder por su salvación. Y tengo que responder por la palabra que le doy. Tengo que responder por los pastores. Tengo que responder por todo lo que es la espiritualidad suya. Yo preferiría estar sentado ahí. Yo preferiría estar ahí. ¿Sabe qué yo le decía a mi pastor? Mire, pastor, al pastor Jorge. Yo, ¿qué necesita, pastor? ¿Un traje? ¡Tom! Le daba un traje. ¿Qué necesita, pastor? ¡Tom! Y un hermanito por ahí sentadito dijo, no necesitamos un plata, hermano. Y yo le dije, ¿por qué no? Necesitamos que usted esté aquí y ayudando a lo que necesitamos hacer. Y me la echó así por un subliminal. Y entendí, dije, no, claro. Y ahí el Señor comenzó a tocar mi vida, Yo no me hable del pastorado, nunca lo quise. Yo tenía mi trabajo y estaba muy bien en mi trabajo secular, estaba muy bien, tendría hoy en día muchas cosas. Pero Él me hizo una transformación en mi corazón y me puso a amar la palabra, a estudiar la palabra y a enseñarla. Le dije, ¿y con qué me sostengo? Y dije, yo lo sostengo a usted. Y un día llegué aquí y le dije, Señor, ¿y cómo vamos a hacer lo que usted me está diciendo? Tranquilo, usted haga lo que yo le mandé, que yo le traigo a la gente para que lo sostenga y para que haga lo que yo quiero hacer aquí. Así que esto es un equipo donde ustedes sostienen la obra del Señor y yo tengo con el equipo que sostenerlo a usted en el campo espiritual. Cuando ese ciclo se daña como se dañó allí, hay que tener celo porque el diablo va por ti. No hay regalo más grande que Dios te dé que un buen pastor. Aunque ustedes no lo digan, a ver, no hay castigo, peor castigo, que Dios te ponga un hereje frente a dañarte la fe, que te ponga un pagano, un destructor de fe. Pero el regalo más grande que Dios le puede dar a una nación es un buen predicador. Por eso su trabajo en la bendición es sostener esa obra. Amén. Diezmo Antiguo Testamento, quítelo si lo quiere dar. Si lo quiere quitar, quítelo, ponga el sustento. Pero cuando usted se viene a mirar el diezmo en el Nuevo Testamento es más fuerte. Porque en el Antiguo Testamento era el 10, ahora en el Nuevo Testamento es todo su ser.
se quita la compuerta que le frena del diezmo para que dé más del diezmo. Entonces, por eso el Señor dice: oísteis que fue dicho bajo la ley. ¿Cómo decía? Cualquiera decía: el que mira a una mujer y adultera con ella, al que cae con ella, adulteró. Pero más yo digo, cualquiera que la mira, ya adulteró con ella en su corazón. En la ley era caer en el lecho con ella. En la gracia, solo verla. Es más fuerte en la gracia. En la gracia, en la ley dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os ultrajan, orar. Y nos pone a hacer más. O sea, en la gracia es mucho más, porque es en el amor del Señor. Así que en el diezmo mucho más, porque lo vas a dar no por mandamiento, sino por amor. Den por amor, denlo con amor, den para el sostenimiento de la obra con amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Nehemías restaura esa segunda parte, que tiene que ver con la palabra. El primero era con qué. A ver, la primera resolución tiene que ver con la pureza y santidad de usted vivir en santidad. Usted no puede dejar meter a Tobías a tu corazón. Lo segundo, usted tiene que ver con la palabra de Dios en tu alma. Por eso necesitas siempre la iglesia que te dé escuelas, que te dé estudios, que te dé palabra de un púlpito, y tu adoración siempre será maravillosa, una adoración genuina cuando hay palabra profunda en tu alma. Pero ama eso, respeta eso con tus diezmos. Tercero, versículo 13. Luego, ayúdenme ahí. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Seliamías. Bueno, todo el orden de lo que se tiene que ver con la administración del diezmo. Ustedes miran aquí, siempre se está cuidando esta casa y siempre se está haciendo todo lo necesario para que podamos desde este lugar predicar la palabra de Dios. Versículo 14. Dios mío, todo lo hace bajo la voluntad de Dios, bajo el amor de Dios, las resoluciones. Tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios. ¿Y por su qué? Y por su culto. Todo esto lo he hecho por el celo que tengo por ti, Señor. Amén. O sea que hay una fuente para tomar estas decisiones tan drásticas, tan firmes. Tercera resolución. 15. En aquellos días vi en Judá, había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino y acarreaban manojos de trigo. Dice, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga. Y que también en sábado, cámbiame esa versión por una más. Dice también el sábado, en sábado. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día del reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. ¿En el día de qué? Y los amonesté. A ver, ¿qué era lo que pasaba? Una plaza. Haga de cuenta, la plaza. Vendían, compraban todo lo que tenía que ver con fruta, carnes y todo eso. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué día usaron para hacer esto? Vayan sacando, vayan hoy mirando para qué es el día domingo. No para hacer mercados, no para hacer un montón de cosas. También había en el día, en la ciudad, tirios que traían pescado. Los tirios eran los pescadores. Y toda mercadería, y vendían. ¿Cuándo los vendían? Se volvió una plaza el día de reposo. Versículo 17. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando usted ve que su esposa, sus hijos, yo no voy a culto, es que tengo una fiestica, es que tengo cumpleaños, es que tengo una salida con cicla, es que tengo aquello, es que tengo lo otro, el día de venir al culto? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Por qué mi adoración? Porque le dije, vamos a hacer resoluciones en mi adoración. Santidad,
palabra, amor, respeto por la palabra. 3, reprendí a los señores de Judá y les dije, ayúdenme. Les voy a leer en el tono. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran. ¿Qué hizo? Dijo, a partir de hoy, me hacen el favor, el sábado no me dejan entrar a ningún mercader. El día sábado es para adorar. Cerraron las puertas. Los vendedores llegaban el día sábado y cuadraban los camiones detrás, allá por la muralla allá. En ese tiempo, estamos hablando de 450, hace 2500 años, cuadraban los camiones, las camionetas y todo allá atrás. No había eso. Haga de cuenta que las carretas y todo eso lo cuadraban. Versículo 20. Y se quedaron, ¿dónde? Fuera de Jerusalén, ¿y qué más? Y ese amigo suyo que le dice los domingos, vamos allí, siempre le está llegando ahí, vamos a echar cicla, y le llega la hora del culto. Vamos a echar cicla, usted que todos los días ahí, todos los domingos culto, ¿no? ¿Por qué no vamos a esto? Que va a ir por allá a la vigilia, vamos, pues usted todos los días en vigilia ahí, ¿por qué no nos vamos? Pero siempre en las escuelas, ¿por qué no nos vamos a hacer aquello y lo otro? Y no le llega una vez. Le llega varias veces hasta que lo quiere sacar. Porque le tenía metido el día domingo, donde es venir al culto, que le tenía metido la plaza. Es que el domingo me voy a hacer mercado. Es que el domingo voy a echar cicla. Es que el domingo, pastor, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y Jeremías dijo, no, señor, usted dejó contaminar el día del Señor. Y ya los había sacado y se quedaban afuera esperando cómo se metían. Y les mandó un recadito, vea lo que les mandó. Se quedaron fuera de Jerusalén 1, 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería afuera. ¿Qué hizo Nehemías en el 21? Dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no volvieron en el día de reposo. Ustedes que vuelven y les quemo ese carro. Y no volvieron. Determinaciones, resoluciones. El domingo no lo negocio con nadie. No escucho amenes. Porque a veces nos volvemos domingueros y ahora a veces ni el domingo venimos y cualquier cosa nos saca. Y por eso la adoración suya pésima, por abajo. Niveles muy bajos de adoración, porque lo que produce adoración es la oración y la palabra de Dios. Está bien, si usted dice no vengo el miércoles, no negocie el domingo, no lo negocie por nada. Ahora, cuando trabajaba en Postobón le dije a los hermanos, les dije esto. Cuando yo trabajaba en Gaseosas del Llano, yo le decía al gerente, yo los domingos no trabajo, porque yo voy a la iglesia. Y él me dijo, es que usted se cree la madre de la Virgen. Le dije, no, doctor, yo no me creo la madre de la Virgen, sino que yo el domingo no trabajo porque me voy para el culto y Dios me bendice todos los días siguientes. Pues entonces le mando un carro que le raquetee toda la ruta. Le dije, pues si su merced así lo decide, pues está bien. Yo atendía bien los sábados, bien. Y el domingo llegaban, ¿qué le dejamos? Nada, porque ellos esperaban era que yo llegara y decían, ¿dónde está Mauricio? Dije, no vino hoy. No, entonces yo compro mañana. Entonces no había problema de sábado a lunes. Y el domingo no lo negocié. Pero sí tenía algo.
Resulta que muchas veces la gaseosa subía el día lunes. Entonces, ¿qué hacía yo? Ese día que era una vez en el mes, en el año, una vez en el año, una vez por acá cada 2 años. Entonces yo sabía que si yo no les llevaba gaseosa el domingo, el lunes ellos me iban a comprar y era más cara. Entonces yo les decía, yo les traigo gaseosa el domingo, me compran lleno todo para que el lunes se ganen su plata. Y yo me los ganaba de esa forma. Pero era el día que yo negociaba mi domingo, era porque había algo que era algo. Sí, yo sé que ustedes no se van a perder por venir un domingo, hermano, por no venirlo. El problema es cuando usted ya lo coge de, no los oigo. Cuando a usted ya le resbala no venir el domingo y lo cambia porque el perro hay que hacerle manicure. Y eso ya es un irrespeto. Dije, irrespeto. ¿A quién? ¿A quién? Y Dios por eso quita la unción de sobre su vida. No negocie, dígale a su suegra ahí a su lado, dígale a su esposa, a su hijo, diga, no negocie conmigo el culto por nada. Ayúdeme. En primer lugar, santidad. ¿Sacar a quién? A los Tobías. En segundo lugar, ese sustento tiene que ver con la palabra, respeto por la palabra de Dios. ¿Cuánto ama Dios a alguien que ama su palabra? ¿Y dónde se deja ver eso? En la fidelidad y en la lealtad de sus diezmos. Pida lo que quieras. Cuando tú respetas la palabra, no habrá nada que Dios no le dé a un adorador. Pero eso se nota cuando usted ama la palabra. ¿Ama la palabra? Diezme, porque eso muestra que usted quiere que la palabra siga corriendo por todo el mundo. Aquí nunca les voy a predicar pacten. Nunca, jamás. Ni tampoco voy a hacer empanadas para sostener esta obra. Esta obra se sustenta por los diezmos. Y Dios bendice al diezmador sobrenaturalmente. Y nunca faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuarta resolución y termino acá. Vamos hasta, como Nehemías, vamos hasta las 2 de la tarde. Vamos. Y les amonesté, dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen, dice, y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de qué. Era santo. ¿Cómo miraba Nehemías esto? Dígame, ¿cómo lo miraba? ¿Cómo miraban él lo que era el culto y la adoración? Era celoso por el día del Señor. Recuerdo, yo quiero dejar el cuarto punto para la próxima semana. La cuarta resolución, porque es muy fuerte, pero me voy con media hora. Quiero cerrar aquí. Quiero cerrar acá. Escuchen esto que les voy a dejar acá. Jugaba fútbol y mis amigos aprendieron algo. Que si yo me quedaba, porque el culto era a las 5, el partido era a las 4 y terminaba a las 5:30, 6. Y yo les decía, si me quedo perdemos, si me voy ganamos. Y ellos se quedaban así, no, que se quede. Me quedaba y perdíamos. Entonces ya después les decía, si me quedo perdemos y si me voy ganando. No, váyase hermano, váyase. Y así aprendieron de que mi culto era algo sagrado y que los bendecía a ellos. Entonces yo jugaba medio tiempo y me iba y ganábamos. Me iba así porque jugábamos muchas finales y los finales eran los domingos a las 4 y el culto a las 5. Y aprendí eso, a no negociar el culto. Dígale al que está a su lado, no negocié el devocional, no negocié escuelas, no negocié el ayuno, no negocie la vigilia que es cada mes. Haga resoluciones para que su adoración cada día sea mucho mejor.